Iglesia, buenos días. Ahí sí me escuchan bien. ¿Sí, todo bien? Que estoy estrenando micrófono. Bueno, le doy gracias a Dios por permitirme nuevamente compartir su palabra en esta mañana. Y bueno, iglesia, venimos a eso, ¿no? Venimos a aprender, venimos a escuchar a Dios, venimos a estudiar su palabra. Así que vamos a, perdón, voy a bajar un poco el bajo. Entonces, iglesia, vamos a empezar y vamos primeramente a pedir la dirección de Dios en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias a ti, Dios, porque tú eres la fortaleza de los siglos, como cantábamos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre, porque, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y sale el sol y nos recuerda de que tú tienes misericordia con el mundo. Sale el sol sobre justos, sobre injustos, reflejando, Señor, tu compasión, tu misericordia y tu corazón, Señor, de salvación a la humanidad, Padre, a través de tu Hijo Jesús, quien murió por nosotros en una cruz. Yo te pido, Señor, en esta mañana, y todos te pedimos, Señor, que tú hables. Háblanos, Señor. Necesitamos escucharte, conocerte, Señor. Aprender de ti, Señor, recibir el aliento, el ánimo, la esperanza, Señor, que trae tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, y te pedimos todos que no sea yo hablando, Señor, Padre, que seas tú, Señor. Y ayúdame, Señor, dame el denuedo, la valentía, Señor, la claridad, la sencillez, Señor, para que tu palabra sea expuesta como es sencilla, pero también profunda. Y, Señor, que todos te podamos adorar y bendecir en esta mañana, Dios. Te pido por cada persona que viene, por cada invitado, por cada hermano, Señor, para que, Señor, tú prepares su corazón como ese terreno, Señor, para que sea sembrada una semilla y dé fruto, Señor. Que el enemigo, Señor, no tome lugar en esta mañana, Señor. Que seas tú, Señor, hablando y en medio de nosotros y en nosotros, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, haciendo un pequeño repaso, de pronto por causa de las personas que son nuevas, estamos estudiando Hechos capítulo 15. Ahora, si hemos estado pendientes, quiero algún hermano que me diga de qué trata, no me diga detalladamente, sino de qué se trata el capítulo 15 de Hechos, en general. Bueno, muy bien, gracias, el Concilio de Jerusalén. Bueno, hay un plan B siempre. Entonces, iglesia, hablamos en Hechos capítulo 15 y bueno, de pronto para pasar rápidamente, antes del capítulo 15, desde el capítulo 13 veíamos varias cosas. Veíamos los viajes misioneros, el primer viaje misionero de Pablo, ¿cierto? Y a todos los lugares a los cuales Pablo visitó. Hablamos de alrededor de 10 lugares por los cuales Pablo pasó y predicó su palabra. Entonces Pablo iba contento, iba feliz porque iba predicando la palabra, y de hecho la palabra nos menciona que él llegó a contar incluso las maravillas que Dios había hecho en medio de los gentiles. Y resulta que llega muy contento de su viaje aquí a Antioquía, y lo primero que encuentra desafortunadamente es un problema. Y veíamos en el capítulo 15 al principio, el capítulo 15 en sí lo quise dividir en tres partes generales. La primera, vamos a hablar del Concilio de Jerusalén, como bien lo dijeron varios hermanos, y la primera parte es la contienda. Hubo una contienda y en esa contienda habían dos grupos. Por un lado teníamos a los fariseos, ¿cierto? Y por otro lado estaban los hermanos. ¿Cuál fue la contienda? La contienda no fue acerca de, venga, ¿será que debemos
vestirnos con corbata? ¿Las mujeres se deben colocar falda? ¿O debemos hacer X o Y cosa? La contienda no era acerca de eso, la contienda era acerca de nada más y nada menos que la salvación. Nada más y nada menos que la salvación. Entonces no era cualquier cosa. Entonces la salvación era el tema, esa era la contienda. Y por un lado veíamos a los fariseos que decían algo. ¿Qué decían ellos respecto a la salvación? Exactamente. Dice allí el versículo 1 del capítulo 15. Esto estaban enseñando algunos que venían de Judea: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y la enseñanza que de nuestro Señor Jesucristo no fue esa, fue salvos por gracia, por medio de la fe. Dice Efesios, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, esto ya lo vimos, entonces no vamos a entrar en mucho detalle. Entonces veíamos dos grupos, una contienda y dos intervenciones, ¿cierto? Entonces resulta que esta discusión no fue pequeña, no fue insignificante, fue muy grande, a tal punto que los hermanos Pablo, Bernabé, le dijeron a estos hombres judíos: ¿sabe qué? No vamos a llegar a ningún lado con esto. Vamos a llevar esto a los apóstoles que están en Jerusalén. Vamos a llevar esta contienda, a elevarla a los apóstoles, a Pedro, a Jacobo, los ancianos que habían sido establecidos, porque ustedes y yo no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces dice la palabra que ellos subieron, estaban en Antioquía y subieron a Jerusalén. Dice el versículo 7, entonces allí empieza lo que llamamos nosotros la discusión. Dice el versículo 7, ¿después de qué? De mucha discusión. Después de mucha discusión. El versículo 6 nos dice que se habían reunido para conocer este asunto, para dirimir, para discernir, para entre todos decir: venga, ¿cómo es la salvación? ¿Será que yo debo hacer obras? ¿Será que yo debo hacer algo? ¿Será que debo circuncidarme? ¿O simplemente debo creer? Entonces discutieron, se fueron a la ley, se fueron a Abraham, se fueron a Moisés. Yo imagino la discusión tan grande que tuvieron, hasta que un momento a otro Pedro se levanta. Pedro se pone de pie y dice: hermanos, escuchen algo. Hace más o menos 10 años, aproximadamente 12 años, sucedió algo. Y narra la visión, que lo vimos hace 8 días. Y lo vimos también hace 15 y cuando vimos este capítulo. Y habla de una visión que tuvo, y Pedro entiende que a través de esa visión Dios estaba enseñando que los gentiles también iban a ser salvos. Iban a ser salvos porque Dios, a través del evangelio y de la predicación, iba a purificar sus corazones a través de la fe por la gracia, sin una marca exterior como la circuncisión, sin necesidad de cumplir la ley. Entonces esa fue la intervención de Pedro. Luego interviene Jacobo. Es la segunda intervención, dos intervenciones, una de Pedro, una de Jacobo. Dice el versículo 13, vayan conmigo, versículo 13 del capítulo 15. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme, pongan atención a lo que les voy a decir. Y aquí Jacobo empieza a decir: ya todo tiene sentido, ¿sí? La palabra de Dios no es para confundirse, ¿sí? Dios no es un Dios de confusión, dice la palabra, es un Dios de orden. Y todo se puede entender si uno lo interpreta y lo estudia en su contexto, entendiendo lo que el Señor quiere hablar. Entonces Jacobo dice: ya todo tiene sentido, y empieza a hablar acerca de los profetas. Dice el versículo 15, dice: y con esto concuerdan, empieza a atar cabos, las palabras de los profetas. Ya se puso un poco más pesado, por decirlo así, Jacobo, ¿no? Porque ya va a empezar a meter los profetas, el Antiguo Testamento, ¿no? Algo escrito hace muchos años. Y dice: concuerda con los profetas, versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el templo del tabernáculo, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Entonces, desde tiempos antiguos el Señor había profetizado que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles?
Bien, iglesia, estamos aprendiendo. Nosotros somos gentiles, los que no somos judíos. Entonces, desde tiempos antiguos, Dios había dicho, los gentiles también van a ser salvos, no solamente los judíos, porque inicialmente Dios vino ¿a qué pueblo? Al pueblo judío. Entonces ya empieza a entender un poco Jacob. Ah, ya entiendo, por eso Dios decía hace 500 años que iba a reedificar un templo y que todos le iban a buscar. Ya todo tiene sentido. Entonces, esto fue hasta el versículo 18 donde quedamos hace 8 días y ahora vamos a ver la decisión. La decisión. Entonces, después de discusión, después de la contienda, de los grupos, de las diferencias, ahora viene la decisión, lo más importante. Versículo 19. Dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esa es la primera decisión que se toma. No se inquiete a los gentiles. La palabra inquietar en el original habla de molestar, de cargar, de fastidiar incluso. Entonces lo que está concluyendo Jacobo y todo este grupo, y ya lo vamos a ver más adelante en más detalle, es que no vamos a molestar a los gentiles diciéndoles que cumplan una ley que ni siquiera nosotros ni nuestros antepasados hemos podido cumplir, porque si miramos el pasado de nuestros antepasados es un pasado de fracaso, es un pasado en el que hemos pecado, desobedecido la ley de Dios y Dios nos ha castigado y después nos restaura y volvemos a desobedecerle, porque por lo que puede hacer el hombre jamás va a poder cumplir ni satisfacer las demandas de Dios. Por eso tuvo que haber sido por gracia la salvación. Entonces, esa fue la primera decisión, no se inquiete. Y le digo algo, hermano, como decía también un predicador, si algún día usted se encuentra uno de esos predicadores que quiere agregarle a su fe obras, decirle que usted tiene que guardar el sábado, que tiene que celebrar el Pesaj o ¿cómo es que le llaman? La Pascua, y que tiene que circuncidarse y que tiene que dejarse crecer el cabello y colocarse un cosito aquí, etcétera, o lo que sea, dígale, no me inquiete. Como dijo Jacobo, no me inquiete con esas cosas, no me inquiete. Entonces, ahora, esa fue la primera y la más importante decisión. La más importante decisión, no me inquiete con la ley, soy salvo por gracia por medio de la fe. Pero adicional a ello, hay otros mandatos bien interesantes y todos aquí vamos a poner mucha atención al versículo 20 y de pronto vamos a sorprendernos. Dice, vamos a leer el 19 para entender, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Quiero que lo vuelvan a leer, iglesia. Léanlo ustedes ahí donde están sentados. El versículo 20 y el versículo 21. ¿Entienden? Entonces aquí vemos algo interesante y es que Jacobo va a dar algunas órdenes que deben cumplir ahora los gentiles, y nos dice que se deben apartar de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Voy a estar saltándome algunos versículos, iglesia, para poder entender mejor todo lo que nos resta del capítulo 15. Entonces tengan eso ahí en mente y ya ahorita lo revisamos en detalle. Vamos a ir al versículo 24. ¿Qué sucede aquí después de estos versículos? Se va a enviar una carta con todo lo que se habló, todo lo que sucedió, todo lo que se discutió, se va a dejar escrito. ¿Para qué? Para que las iglesias lo lean y para que las iglesias también lo entiendan. No solamente la iglesia de Antioquía, donde estaba aconteciendo este evento particular, sino en todas las iglesias a donde se predicaría el evangelio, especialmente en las que habían judíos.
Y no solamente para estas iglesias, hasta hoy nosotros tenemos este escrito. Este escrito lo hizo, Dios lo dirigió para nosotros, iglesia, para que entendamos y comprendamos los planes de Dios para el hombre. Entonces el versículo 24 aquí nos va a narrar un poquitico acerca de lo que trata esta carta, es decir, nos vamos a devolver a un poquito lo que ya habíamos visto. Dice el versículo 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han ¿qué? Inquietado, nuevamente esta palabra, ¿no? Inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Algo interesante de este versículo dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros. Eso lo habíamos visto ya. Lastimosamente a veces uno cree que es gente de otro lado que no pertenece a la iglesia de La Serena, pues, por llevarlo aquí a nuestro contexto. Pero muchas veces salen en medio de nosotros, en medio de los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Puede salir alguno con una enseñanza que no es correcta. Y pasó en la iglesia, por si ustedes de pronto no lo conocen. Hubo un tiempo en el que pasó eso y se empezaron a enseñar cosas que no iban de acuerdo a la palabra. Y eso causó problemas, divisiones y demás. Pero el Señor es fiel y misericordioso, y aquí nos tiene predicando su palabra fiel, sana, por su misericordia y su gracia y para su gloria. Entonces es en medio de nosotros y dice: a los cuales no dimos orden. Eso es importante, porque, iglesia, si usted escucha a algún hermano de esta congregación o incluso de otra también que le empieza a enseñar cosas que no van de acuerdo a lo que estamos enseñando desde aquí al frente, desde la escuela dominical, desde los devocionales, tenga cuidado, iglesia. No diga: sí, como que le salgan con una doctrina bien rara y uno: oiga, sí, tiene sentido, o oiga, sí. No, o sea, no podemos hacer eso, iglesia. Estamos dejándonos contaminar y eso nos puede llevar a alejarnos de Dios. Entonces, nosotros, el grupo de liderazgo, estamos impartiendo unas enseñanzas por las cuales el Señor nos ha revelado que es la doctrina sana y por la cual todos debemos regirnos. Así que cuidado con lo que puede escuchar de otras personas, que son enseñanzas en contra de lo que de alguna otra forma hemos enseñado, ordenado. Miren, Pablo es bien gráfico. En Gálatas capítulo 1, vamos a ver. Gálatas capítulo 1. Pablo precisamente está hablando a una iglesia que se estaba empezando a devolver a la ley. Y dice el versículo 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Empieza a hablar del evangelio, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí el versículo 6, póngale cuidado: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto, es decir, tan rápido, en tan corto tiempo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se les había predicado el evangelio y al momentico ya se habían alejado del verdadero evangelio y estaban creyendo algo totalmente diferente. Y Pablo se maravilla, se asombra de eso. Dice: no que haya otro. O sea, no está diciendo que es que hay varios evangelios, entonces yo voy al evangelio de la iglesia de La Serena y hay otro evangelio, el de la iglesia tal, y otro. No, hay un solo evangelio, solo un evangelio que la Biblia habla. No es que haya varios, sino que hay algunos que os ¿qué? Perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren lo que dice aquí Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Entonces eso les decimos nosotros también a ustedes, iglesia. Si nosotros de un momento a otro nos ven que estamos predicando un evangelio diferente, regáñenos, exhórtenos o váyanse, de verdad, pero no se queden en un lugar donde no se predique el único evangelio. Y miren, si llega un ángel también,
aquí en medio, no sé, y les empieza a predicar un evangelio, no le crean tampoco, porque dice la palabra que Satanás se disfraza de ángel también, ¿no? De luz. Entonces, así es la magnitud de la importancia del evangelio. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en los pastores, puestos los ojos en los maestros, puestos los ojos en los hermanos. No dice puestos los ojos en Jesús, porque es que Jesús es el que salva. Jesús es el que lo perdona de sus pecados y lo hace partícipe de una cantidad de riquezas celestiales, no los hombres. Por eso es la palabra tan enfática, así un ángel o así nosotros. Y allí en Hechos capítulo 15 veíamos eso, ¿no? Que habían llegado otros hombres a inquietar con otras palabras. Y dice otra cosa en el mismo versículo 24, perturbando vuestras almas. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta un agua cristalina, quieta, y de un momento a otro la empiezan a agitar. Así pasa con nuestras almas cuando llegan falsas enseñanzas. Entonces aquí está la otra palabra que le puede decir al hermano o a la hermana que se le acerque a decirle, tiene que circuncidarse, tiene que cumplir el sábado y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Le va a decir, hermano, no me perturbe. ¿Cuál es la primera? No me inquiete. ¿Y la segunda? No me perturbe, no perturbe mi alma, Dios me salvó por gracia por medio de la fe, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Bueno, ya nos saltamos al versículo, ahora nos vamos a saltar al versículo 28. Vamos a leer el versículo, quiero que lo leamos al unísono, versículo 28 del capítulo 15 de Hechos. Dice, porque ha aparecido entonces dice algo. ¿Quién fue el que mandó o quién fue quien guió esas órdenes? El Espíritu Santo. Yo descanso en eso, porque no fueron los hombres. Mire, vimos hace 8 días que Pedro de alguna otra forma defraudó, por decirlo así, a su nación, a una nación, al decir que no había que circuncidarse ni que guardar la ley, siendo él un judío que pertenecía a una tradición de hace más de 1500 años, donde había que circuncidarse y guardar la ley. Y de alguna otra forma Pedro dijo, yo no puedo decir que ustedes tengan que circuncidarse porque no está bien, iría en contra del Espíritu Santo, de lo que ha sido enseñado, de lo que nuestro Señor Jesucristo vino. Porque el Espíritu Santo fue el que guió todo, el Espíritu Santo fue el que guió a estos hombres, y especialmente en la iglesia primitiva había una llenura del Espíritu Santo especial. El Señor la permitió, dice la palabra que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, nos lo menciona varias veces en la palabra. Fue una llenura especial para que la palabra pudiese hacer el efecto y empezar a esparcirse como el Señor lo había planeado. Entonces fue el Espíritu Santo quien guió esta decisión, ¿no? Eso también me hacía pensar que las mejores decisiones son las decisiones que se toman en la llenura del Espíritu Santo. Esta fue una decisión llena del Espíritu Santo y fue la mejor decisión. La llenura del Espíritu Santo para tomar decisiones. No es el tema, pero me hacía reflexionar en ello. Dice el versículo 29. Nos va a recordar lo mismo porque recuerden que esto es lo que se va a escribir a la iglesia. Entonces se está recordando, se está repasando todo lo que se habló. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces aquí vemos de unas ordenanzas, básicamente 3 ordenanzas, que entonces sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero vamos a dar igual unas ordenanzas. Ahora pónganme cuidado, iglesia, estas ordenanzas no van a ser para salvación, van a ser para, escuchen, convivencia. No van a ser para salvación, van a ser ¿para qué? Para convivencia.
Vamos a volvernos otra vez, estamos de aquí para allá, para acá. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Lo que nos está diciendo el autor aquí es que debemos cumplir estas normas por una razón, y es que Moisés se predica en las sinagogas. Todos los días de reposo se está predicando a Moisés. Y cuando hablamos de predicar a Moisés, estamos hablando de predicar a la ley. Porque los judíos todos los sábados se les enseña acerca de la ley, de lo que vemos en Levítico, de los sacrificios, del templo. Entonces, imagínense ustedes ahora como parte de la iglesia gentiles, junto con los judíos, y ustedes traen unas costumbres lo más de raras, que lo que van a causar es ¿qué? Conflictos, ¿sí? Van a empezar a causar conflictos. No es que yo les esté diciendo que ustedes tengan que hacer esto para ser salvos. Les digo, absténganse de ellos, porque van a causar conflictos con gente que lleva años practicando ciertas tradiciones. Aquí y un poco la prédica, el título es este también. Ellos estaban, si bien no estaban sujetos a la ley, a circuncisión, estaban sujetos a la ley del amor. La ley del amor, y eso es lo que ese va a ser el centro, si el Señor lo permite, de la enseñanza. La ley del amor. ¿Es importante o no la convivencia? ¿Sí? Aquí estamos hablando de un contexto de iglesia, pero en todos los contextos es importante la convivencia. ¿Sí? En el trabajo, ¿sí? Si usted debe aprender a comportarse en el trabajo con los hermanos, no, sino con sus compañeros de trabajo, o si no va a tener problemas, ¿sí? Debe aprender a comportarse. ¿Qué les parece en el matrimonio? ¿Debe haber o no convivencia? Debe haber muchísimo. Usted debe aprender a conocer a su pareja y también debe aprender a ceder en muchas cosas para que pueda haber convivencia, para que pueda haber armonía. Ahora, lo que nos atañe acá, ¿es importante la convivencia en la iglesia? Es muy importante porque aquí, ayer hablamos con Duan del dicho por ahí que dicen, si usted ve una iglesia perfecta no vaya porque la va a dañar, ¿sí? Porque finalmente la iglesia está hecha ¿de qué? De hombres no redimidos todavía en el sentido de la carne, ¿sí? Seres humanos. Entonces, por lo tanto, todavía tenemos nuestras cositas, ¿sí? Que el Señor sigue trabajando. Entonces, esas cositas a veces van a salir a flote y van a generar problemas en la iglesia. Van a generar inconvenientes. Ahora, el Señor es el que agrega personas a la iglesia, pero constantemente van a haber personas nuevas. Y cuando hay personas nuevas son personas inmaduras. Son personas todavía que necesitan leche, ¿sí? Todavía no pueden digerir el sólido. ¿Y nosotros debemos ser pacientes con esas personas? Claro, porque en algún punto pueden llegar y ofendernos en algún sentido. Pero por eso la palabra nos enseña soportados los unos a los otros, nos habla de la paciencia, nos habla de la misericordia, del amor, nos habla de vestirnos del nuevo hombre, porque si no, no va a ser posible vivir en paz en la iglesia, que es el contexto aquí por el que estamos. Entonces la convivencia es importante. Yo me acuerdo, el Señor me permitió viajar a la India un año, y para mí fue durísimo al principio, el choque cultural es bárbaro. Nomás el primer día llegué y nos invitaron a almorzar. Entonces todos nos sentamos en la mesa, a cada uno le sirvieron su plato y oh vaya sorpresa, que no había tenedores, no había cuchara, no había cuchillo. Bueno, entonces yo veía que no se utilizaba en la India ese tipo de cosas. Entonces veía que todo era con la mano. Y yo, bueno. Dije, no voy a armar el problema acá, mejor y me traen un cuchillo, un tenedor, ya. Y iba a entrar en conflicto. Entonces yo estaba, bueno, pues vamos a ver cómo es este tema. Y empecé. Oh, vaya sorpresa. Alguien metió la mano y me cogió como una papa o algo así, no me acuerdo.
Y yo, esa es mi papa. Y después veía que el otro le cogía el pedazo de carne y le metía la mano al arroz y uy. Pues claro, en la cultura de ellos es así. Y se comparte mucho en la mesa. Y para mí, yo no iba a pensar, no, ¿usted por qué me cogió? No, esa papa es mía. O sea, uno no puede llegar si me voy a entender, uno debe entender, ¿sí? Y así es en todos los campos, ¿no? Y este es el contexto más o menos en el que se encontraban los judíos y los gentiles. Para nosotros quizás no sea relevante, y vamos a ver de qué se trataban esas costumbres y esas tradiciones tan duras, que para nosotros va a ser como, pero seguramente hay otras cosas que sí vemos en otros hermanos que tal vez no nos gustan, tal vez por su inmadurez, tal vez por su tradición, por de dónde vienen, y nosotros debemos aprender a convivir con ellos bíblicamente. Entonces lo primero que yo estoy un poco desordenado, vamos a empezar a ver el versículo 19, perdón, el versículo 20, tres cosas. La primera, contaminación de los ídolos. La segunda, fornicación. Y la tercera la podemos unir en una sola, ahogado y sangre. Entonces vamos a empezar con lo de fornicación. Entonces lo que le están diciendo es, vean, ustedes señores gentiles, ustedes van a empezar a ser parte de ahora de una iglesia con un grupo que se llama los judíos, porque tanto ustedes como nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin necesidad de las obras de la ley. Pero tenemos tantas diferencias que podemos empezar a chocar. Entonces, por favor, señores gentiles, les recomendamos a ustedes que que se abstengan de fornicación. Ahora, lógicamente aquí estamos hablando de inmoralidad sexual. Estamos hablando aquí de inmoralidad sexual. Ahora, no quiere decir que la inmoralidad sexual, no haya sido algo conocido hasta el momento como algo negativo. Era algo negativo. Aquí ellos más específicamente se están refiriendo a la inmoralidad sexual en medio de parientes, en medio de familias, ¿sí? En medio de cercanos, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan en Corintios, capítulo 5, lo que había sucedido, un caso de donde había tenido relaciones sexuales un hijo con su madrastra? ¿Sí? Eso era algo que era muy común en este tiempo. La inmoralidad sexual, yo digo que no estamos muy alejados de eso hoy en día, ¿sí? Entonces les pide por favor ese tipo de actos, o sea, no soportamos la fornicación porque la Biblia lo dice que no es así, pero que ustedes tengan un tipo de relación inmoral entre familiares, entre hermanos, entre padres, entre hijo y madre, por favor. ¿Qué es eso? Entonces eso es lo primero. Lo segundo que les dice es la contaminación de los ídolos. La contaminación de los ídolos. Entonces esto sí ya entra un poco en más cultural para ellos. Resulta que en este mundo grecorromano, este mundo estaba lleno de templos paganos, de templos griegos, de templos paganos. Y se acostumbraba por parte de los griegos a ofrecer un sacrificio, especialmente comida, e iban y lo llevaban a sus dioses en los templos, a sus dioses paganos, y resultaba que allí ellos se sentaban y comían de esa carne. Y tal vez sobraba carne, lo que estaba leyendo históricamente, sobraba carne. ¿Y qué pasaba con esa carne que sobraba? Entraba al mercado de carne, haz de cuenta que la llevaban a una carnicería. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues claro, era de una u otra forma, era carne que había sido previamente sacrificada a los ídolos, y ahora la iban a llevar al mercado, la plaza, por decirlo así, y todos la podían comprar, y los judíos decían, no, por favor, carne sacrificada a un demonio, a un dios pagano o a un dios que ni existe, para eso era muy difícil. ¿Sí? Yo no sé usted en qué manera lo podríamos asimilar a nosotros, pero era algo que para ellos era inaceptable, era inaceptable.
Entonces, claro, entraba aquí el dilema de, ¿debo comprar esta carne? ¿Debo comer de esta carne? ¿Debo participar de estos templos paganos? Para los judíos Dios siempre fue muy enfático en contra de la idolatría, en contra de Baal, en contra de esos dioses que creaban las diferentes naciones. Entonces lo primero es eso, es como venga, si vamos a convivir como judíos y gentiles, por favor, carne que se haya sacrificado a los ídolos, no la aceptamos, ¿sí? No la aceptamos. Lo tercero que debían tener presente, dice lo ahogado. La hermana Lucero dijo, no entiendo cómo así lo ahogado. Lo ahogado y lo de sangre. Entonces, en la cultura judía, cuando un animal iba a ser, ¿ustedes han escuchado la comida kosher? ¿Kosher? ¿No? Que incluso hoy en día todavía aplica, que es como una comida especial, digamos, de acorde a las tradiciones judías, ¿sí? De hecho, hoy en día es muy famosa. Ahí incluso en los empaques dice que cumple con la normativa kosher. Entonces, una de esas normativas era que cuando un animal iba a ser sacrificado, debía ser degollado de tal manera que no sufriera el animal y que toda su sangre fuera drenada, ¿sí? Llevaban 1500 años los judíos haciendo esto y llegaban los gentiles aquí y estrangulaban, ahogaban a un animalito y esa era la carne que se comían. ¿Sí me están siguiendo? O sea, el choque cultural era grande. Entonces, eso del animal estrangulado o el animal ahogado. Entonces, por favor, si el animal es ahogado, no vamos a compartir, ¿sí? Ahora, todas estas normas eran, como les decía, para poder convivir, para poder estar unidos, para poder armonizar en medio de la iglesia. Y la otra regla que va junto con el ahogado es que cuando un animal se ahoga, se estrangula, ¿qué pasa con su sangre? Queda, exactamente, la sangre queda. Y para los judíos el tema de tomar sangre, peor todavía, ¿sí? Génesis, miremos por ejemplo como para leer la palabra en Génesis capítulo 9 versículo 4. Amigo Duan, ¿lo puede leer, porfa? Génesis 9, 4. Exactamente, entonces ahí lo decía. Levítico capítulo 3. Si usted quiere volverse a la ley, le hace todo Levítico y vea todo lo que tiene que cumplir. Y va a fallar. Así que gracias a Dios. Si usted un día quiere agradecerle a Dios por su gracia, le hace Levítico y de lo que Dios nos salvó. En Levítico capítulo 3, versículo 1 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y ¿la qué? La degollará. La degollará. Versículo 17. Miren, estatuto perpetuo, es serio. Será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis, ¿sí? Entonces, para ellos era importante el tema de la sangre. Ustedes no sé si recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, imagínense ese contexto, ya entendemos el contexto de los judíos, y nuestro Señor Jesús dice: el que no comiere de mi cuerpo y bebiere de mi sangre. Más adelante los judíos dice, no lo vamos a leer por tiempo, en Juan capítulo 6 dice: dura cosa es esta, ¿quién lo puede entender? Dura cosa es esta. Ahora sabemos el significado, dice que en la sangre está la vida. Y ya lo entendemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Cristo derrama su sangre, ¿fue por qué? Por darnos vida. Y hay una relación allí. Entonces, esas son las tres cosas que les dice: no fornicación, no a la comida sacrificada a los ídolos,
ni tampoco lo estrangulado, ni que tenga sangre. Y así vamos a poder estar en paz. Así vamos a poder pasarla chévere, vamos a poder servir a Dios juntos. Primera de Corintios, capítulo 8, nos habla más de ello porque esto no se solucionó acá. De una u otra manera, era necesario enseñar nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 8. Y aquí vamos a ver varias lecciones acerca de la ley del amor. Vamos a aprender varias cosas acerca de la ley del amor. Y el versículo 1 inicia diciendo, miren que vamos a hablar del mismo tema. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pongan atención, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos al versículo 4. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pongan mucha atención, sabemos que un ídolo ¿qué? No es nada. No es nada en el mundo. Y que no hay más que ¿qué? Un Dios. Solo hay un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, ¿qué? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces nosotros tenemos el conocimiento, ahí está hablando Pablo, de que un Dios, de que esos ídolos que son, nada, no existen. O sea, cuando el salmista habla de que el hombre es el que coge la madera, el que talla y el que hace un Dios y después se postra a ese Dios, ¿qué es eso? Nada, es madera. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen oídos? ¿Tienen boca? ¿Tienen pies? Y no caminan. ¿Tienen manos? Y no hacen nada, no palpan. Pero para los judíos recién convertidos, para ellos sí era grave, ¿sí? Porque Dios siempre les recalcó que la idolatría era algo que Dios no iba a aceptar. Pero para los que tenemos conocimiento, sabemos que eso no es nada. Pero igual Pablo más adelante dice que incluso detrás de esos ídolos hay demonios. Entonces ahí no es tan liviano como pareciera, pero de alguna otra forma Pablo dice, pero ellos no son nada, son tan solo artefactos de cierto material. Versículo 7, pero no en todos hay ¿qué? Este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento. Por eso Pablo inicia diciendo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchas veces nosotros, iglesia, podemos errar por creernos cabezones bíblicos, y entonces como yo sé la Biblia y entonces como yo sé lo que dice la palabra, porque yo estudié, porque yo hice 6 semestres entonces yo soy el que mando y yo soy el que digo. Entonces yo le digo, usted es un ignorante. Usted es un ignorante porque usted no ha leído la palabra de Dios. ¿Cómo se va a sentir esa persona que recién llegó al evangelio? ¿Sí? Por eso dice el amor. Usted debe aprender a tratar las personas, debemos aprender a tratar las personas, especialmente personas que recién están empezando en el evangelio. ¿Sí? Y llega una persona recién al evangelio y de una vez, uy, mire ese peinado que tiene, uy, mire esa pinta que tiene, uy, si ve las palabras que dijo, si ve cómo trata a su esposo, si ve cómo le respondió su hijo, y empezamos, si ve, pero no, es que el Señor dice en primera de Timoteo que uno debe hacer y ta. ¿Ha pasado o no? Y es de edificación, es de destrucción, ¿sí? Por eso Pablo dice, hay algunos que tenemos el conocimiento, sí,
tenemos ese conocimiento, pueda que el Señor nos pero eso no nos hace superiores en ningún sentido. Debemos siempre tratar en amor a las personas de la iglesia y a quienes nos rodean. Dice el versículo 8: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Sí? O sea, lo que les está diciendo ahí es, usted tiene su conocimiento de Dios y pueda que como usted tiene su conocimiento de Dios, entonces usted va a comer de los sacrificados de los ídolos, porque igual esos son ídolos que no existen, ¿sí? Pero eso no lo va a hacer mejor persona. Su conocimiento y su discernimiento de Dios no lo va a hacer mejor, ¿sí? Su discernimiento en ciertos aspectos de la vida cristiana no lo va a hacer mejor, ni lo va a acercar más a Dios, ni lo va a alejar de Dios, porque Dios ya se acercó a nosotros a través de su Hijo, ¿sí? Entonces esto es una lección para los que de pronto en algún momento llegamos a ser orgullosos, soberbios con nuestro conocimiento, creyendo que estamos más cerca de Dios porque hemos leído la Biblia o porque en algún momento la estudiamos. ¿De qué sirve, es más, conocer la Biblia si no hay amor? Dice la palabra, ¿no? Que es como un címbalo retonante, rechinante, ¿sí? Es como yo le voy a decir al Señor, o sea, qué fácil, perdón, pero ¿sí? ¿Me entienden? Qué fastidio, o sea, y el Señor no quiere que nosotros seamos simplemente cabezones y olvidemos la ley del amor a la cual todos estamos sujetos. Entonces dice el versículo 9, entonces aquí vemos varias lecciones, pero bueno, versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque muchas veces esa libertad, ese conocimiento que tenemos puede llegar a ser un tropiezo para los débiles. Entonces, como yo sé que esos no son ídolos, bueno, son ídolos que no son nada, y finalmente si le ofrecen esa carne ahí, pues ellos no existen. Entonces yo voy a ir a comerme esa carnecita sin problema, y llega el judío y eso es sacrificado a los ídolos. Entonces el judío, bueno, pues entonces yo también voy a comer de esa carne. Entonces ahí estamos, ahí está generando un doble pecado. Usted está haciendo tropiezo, ¿sí? Por su conocimiento en alguna manera, está haciendo tropiezo al no abnegarse a tomar ese alimento, y también está haciendo al hermano caer. Entonces de pronto, como les digo, de pronto en este contexto a nosotros es más difícil entenderlo, pero pongámoslo, pensaba yo ayer, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de de un partido de fútbol, ¿sí? De pronto nos gusta, o de pronto de salir al parque a jugar, a hacer deporte. Entonces nos gusta, los domingos precisamente son los días que me gusta salir. A la hora de venir a la iglesia son los que más me gusta ir a hacer deporte y a hacer ciclovía, y ahí sí soy el más fit. Entonces resulta que está esa persona nueva en la fe, y yo le digo: hermano, usted tiene que congregarse, o sea, el domingo es un tiempo especial para el Señor, ¿sí? Y usted se va a hacer deporte, bla, 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 bla. Entonces yo le enseño, yo le exhorto a que no haga eso. Entonces el hermano nuevo en la fe dice: quiero entregarme a Dios y quiero serle agradable a Él y quiero cambiar mi vida. Voy a dejar de ir los domingos a hacer deporte y demás, o a dejar de verme el partido de fútbol, y voy a venir a consagrarme al Señor los domingos. Gracias a Dios por eso. Y resulta que llega el domingo y el hermano que le enseñó a este hermano está para allá echando fútbol. Por favor, ¿sí me están siguiendo más o menos? Entonces claro, el hermano nuevo: venga, pero ¿dónde está Eddie que me dijo que viniera los domingos y que no me fuera a jugar fútbol, a hacer deporte, y él está jugando fútbol? No, ¿sabe qué? Yo entonces me voy a ir a jugar fútbol, que voy a venir a la iglesia los domingos. ¿Sí ven el doble pecado que se comete ahí? Entonces, mi libertad, ahora, desde el lado de Eddie, ¿voy a perder la salvación si de pronto un día yo decido no venir a la iglesia un domingo y voy a compartir con mi familia y hacer deporte? No, pero eso es porque yo ya tengo un entendimiento, un conocimiento de la palabra, ¿sí? De alguna otra forma,
no soy un nuevo en la fe y me puedo dar esa libertad, digámoslo así. Si me puedo dar, por decirlo así, me puedo dar esos gusticos, pero tengo que tener en cuenta que por darme esos gusticos y por esa libertad voy a estar afectando al hermano nuevo, que todavía no tiene el conocimiento ni esa libertad. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, por eso es peligroso este tipo de actitudes, ¿sí? Por eso dice aquí que la libertad que nosotros tenemos en Cristo no puede ser para ser de tropiezo a los hermanos. Nosotros somos libres para hacer muchas cosas en Cristo, iglesia. Dios no nos supedita a hacer cosas como lo hemos venido aprendiendo para recibir la salvación, ¿sí? Pero Pablo dice, no utilicéis esta libertad para ocasión de la carne. Entonces, como yo soy libre en Cristo, como sé que soy salvo por gracia por medio de la fe, entonces voy a aprovechar y voy a hacer esto y voy a ver lo otro y no voy a la iglesia y no estudio la palabra y no voy y sirvo en la... O sea, no, estamos pecando ahí también, estamos cerrando. Es más, usted se da tanta libertad que se termina alejando de Dios. Es más, usted si se quiere seguir dando gusto en la libertad, ¿cómo puede saber que realmente ha sido un nacido de nuevo también? ¿Sí? Sigamos leyendo entonces. Que esa libertad no venga a ser ocasión de tropiezo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, de una vez le echó la culpa a la persona. Le dijo, por su mala conducta, por no saber utilizar su libertad, su conocimiento en Cristo, por causa suya se va a perder el hermano. Ahora, aquí no está hablando específicamente de salvación, porque la salvación es un tema aparte, pero sí está haciendo que su hermano pierda su vida espiritual, que su hermano no crezca espiritualmente, ¿sí? Esas son, o sea, por eso dice la ley del amor y lo vamos a seguir viendo. Dice versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces le agrega otra cosa más, no solamente está pecando contra el hermano, ni usted está pecando contra Cristo directamente. Lo asevera un poco más la actitud. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice acá? No comeré. Si el irme un domingo a jugar fútbol y a no asistir a la iglesia es ocasión para que mi hermano caiga, no me iré allá y vendré a la iglesia. Si yo sé que hablar, no, es que no quisiera dar aquí cosas que como si les estuviera mandando, pero pensemos en todas esas cosas que a veces nosotros tenemos libertad, ¿sí? Quiero que usted mismo lo piense, que usted lo puede hacer, pero usted no lo va a hacer ¿por quién? Por la conciencia del hermano débil, que puede perderse su vida espiritual por su conducta. Entonces aquí aprendemos una lección y es la abnegación y la renuncia a mis derechos, a mi libertad en cierto sentido, por mantener el vínculo de la unidad, por amor al prójimo, ¿sí? Por eso Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, es igual de importante, bueno, es igual de importante para Dios, amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y yo cómo estoy utilizando mi libertad y mi conocimiento. Ahora, capítulo 10 del mismo Corintios. Entonces usted resulta que volvemos, yo soy libre, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tengo libertad de hacer ciertas cosas en mi vida. Le regalo el versículo 23. ¿Qué dice? Vamos a leerlo al unísono todos, iglesia. 2, 3. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es un versículo importante, porque bueno, usted tiene la libertad de hacer muchas cosas en Cristo. No abuse de esa libertad para carne, ¿no? Pero dice, ahora le pregunto yo,
lo que usted hace conviene, le conviene a usted, realmente. ¿Le conviene a usted dejar de congregarse, así sea un domingo? De usted, una persona que deja de congregarse, iglesia, se enfría. Me acuerdo que había una ilustración de los carbones ardientes, ¿no? Ustedes cuando hacen un asado y hay carbones ardientes, si usted saca uno de esos carbones, aparte, se apaga, se enfría. Mientras permanezca con los carbones calientes, va a permanecer ardiendo. Por lo tanto, si usted se deja de congregar, casi, y que es que he visto tantos casos, que usted se enfría, usted se aleja de Dios. Pero una persona que ha creído y que ha nacido de nuevo y que ama a Dios, no se deja congregar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, también hay un hilo muy delgado en medio de estas dos. Entonces, lo que usted va a hacer le conviene. Ahorita viene diciembre. ¡Ay! Estoy por allá en el pasado. Uy, ¿a qué estamos? Gracias, Ile. Bueno, se vienen las festividades. Ahora sí. Pregúntese, usted tiene libertad en Cristo. Pregúntese a usted, ¿le conviene lo que vaya a hacer? ¿Sí? Porque uno, ay, la familia, ay, diciembre. Por ahí empieza a sonar Pastor López. Entonces, piénselo, iglesia, piénselo a la luz de lo que hemos estado hablando, ¿sí? De la conciencia de los hermanos, de los nuevos, del amor, de lo que yo debo aprender a negarme. Ahora lo siguiente, todo es lícito, pero lo siguiente importante, ¿me edifica? Muchos hermanos se preguntan, venga, ¿yo puedo bailar? ¿Yo puedo escuchar música del mundo? ¿Me puedo tomar un vino? ¿Puedo fumar? No sé, lo que sea, ¿me puedo vestir así? ¿Me puedo pintar el cabello? ¿Me puedo tatuar? Y un chorrero de preguntas que lo que uno puede responder es, primero uno predica el evangelio, lo más importante, pero ahora le pregúntese usted también cada vez que vaya a hacer algo, ¿le edifica? O sea, ¿le es de edificación lo que usted va a hacer? Dice la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso yo también me lo aplico. A veces yo digo, bueno, tengo cierta libertad en Cristo, pero digo, ¿edifica en realidad lo que voy a hacer? ¿Me conviene? ¿O será más bien que estoy siendo piedra de tropiezo para una persona? Entonces resulta que en diciembre, ay, me tomé un vino y al lado del hermano que está empezando en la fe o que está mirándolo, porque nosotros somos objeto de, ¿sí? Parecemos como una figura pública, que él es cristiano y ya de una vez se le dan los ojos así, empieza a mirar hasta cómo respira, ¿sí? Entonces, y resulta que yo me tomé algo o hablé cierta cosa, o me vestí de tal manera, lo que sea, y había una persona que me estaba observando. Ah, no, pero si él hace eso, ¿yo para qué me voy a convertir a Cristo? Es igual. Mire lo que hace el hermanito o la hermanita. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo en esa parte? Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, ¿qué? Comed, comed, comed. Dios finalmente es el que provee esos alimentos. Agradézcale a Dios y coma, ¿sí? Coma. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si algunos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué? No lo comáis. Ahí sí no, porque ahí estoy haciendo algo. Porque dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces vemos un principio también de abnegación. A veces yo me tengo que negar mis privilegios, mis derechos, mi libertad por amor. Por eso digo, no estamos sujetos a la ley de Moisés, pero sí estamos sujetos a la ley del amor por mi hermano. Y a veces nosotros, iglesia, no pensamos en el hermano, ¿sí? No pensamos en lo que de pronto yo estoy haciendo
De pronto estoy ofendiendo a mi hermano y no sé por qué y no me estoy dando cuenta, ¿sí? Muchas veces. Por eso cualquier actitud, iglesia, que nosotros tengamos, cualquier palabra, cualquier cosa que hagamos, pensemos si estoy de alguna otra forma faltando mi deuda al amor a mi hermano, ¿sí? Porque puede pasar, y a veces hay corazones heridos, ¿sí? Y resulta que fue por una actitud que en nuestra libertad nos dimos y no nos dimos cuenta que estábamos hiriendo a nuestro hermano. Y nuestro hermano está triste y su conciencia es débil y su vida espiritual está en peligro, de alguna otra manera. Su vida espiritual, o sea, nuestra actitud va a ayudar o va a empeorar en algún sentido la vida espiritual de otra persona. O sea, es algo serio. Así que, iglesia, versículo 31 del mismo Corintios, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Si usted hace todo para la gloria de Dios, está bien, ¿sí? Si usted todo lo que hace lo hace de acorde a la voluntad de Dios, está haciendo las cosas bien. Si usted está haciendo para su gloria o para hacer su voluntad, está haciendo las cosas mal. Todo lo que usted haga y lo que yo haga, lo debo hacer para la gloria de Dios. Yo me tuve que imprimir el versículo de Colosenses al frente de mi computador, casi arribita, donde dice que nosotros no trabajamos para hombres, ¿sí? ¿Sí? Nosotros no servimos para hombres, sino servimos y trabajamos como para Dios. ¿Cómo es que dice ese versículo? Hacerlo para Dios, sino para los hombres. Porque a veces cuando yo estoy en mi trabajo, me cargo tanto, tengo que hacer ciertas cosas, y en caso es mi trabajo, en su caso puede ser el hogar, puede ser el estudio, puede ser lo que sea, y a veces uno se carga tanto que uno se desenfoca y uno hace las cosas como con mala gana, como porque tengo que hacerlas, y después levanto mi rostro y veo que dice: todo lo que usted hace, haga de cuenta que es para el Señor, haga de cuenta que Jesús es el que va a llegar ahorita a la reunión, ¿sí? Y o se va a encontrar con usted más tarde y le va a decir: hola hijo, hola hija, ¿qué hiciste? Quiero ver qué hiciste hoy. Y que uno diga: ay Dios, mira, hice esto y lo hice de la mejor manera porque fue para ti, Señor. Y eso, me cambia el chip. Entonces, y ya empiezo a hacer las cosas no para los hombres, sino para Dios. Y cuando uno lo hace para Dios, uno cómo lo hace. Si usted ama a Dios, usted lo va a hacer con todo su corazón, con toda la entrega, y va a hacer con lo mejor que usted tiene. Si lo hace para los hombres, no lo va a hacer bien. Así que todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. El 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Que tu actitud no sea para tropiezo. Y el último, el 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces lo que les está diciendo es: yo primero voy a ver el beneficio de mi hermano antes que mi beneficio. Eso es lo que hizo Pablo. Cuando Pablo dice: me dice a los gentiles como gentil, me dice a los judíos como judío, a los griegos como griegos y demás. No es que él haya adoptado la manera de vivir de ellos y haya pecado con ellos, sino que de alguna otra forma entró a ser parte de ellos y a entenderlos, y de alguna otra forma a entender su cosmovisión para ganarlos. Y Dios hoy nos dice igualmente: yo a veces tengo que renunciar a ciertas cosas, a renunciar a mi propio beneficio por el beneficio del hermano. Por eso le dice: sed imitadores de mí. Pero dice algo: así como yo de Cristo. Y él es el mejor ejemplo. Cristo en su gloria, al lado del Padre, con todos sus atributos y todo su poder, se negó a sí mismo y vino como un siervo, vino en la condición de un hombre que es humillante. Y no solamente le bastó eso, sino que
fue humillado, fue escupido, fue maldecido, y no solamente eso, sino que fue a una cruz a morir como el peor de los delincuentes, sin haber cometido un solo pecado, porque Él puso su vida por la de otros. Ese es el mejor ejemplo, iglesia, que podemos tener, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todo siempre apunta a nuestro Dios, a su preciosa obra, llena de gracia y de misericordia, incomprensible, grande. Los estándares de Dios son muy altos, ¿no? Pero el Señor hace la obra, Él es el que hace la obra y la terminará. El versículo 29 de Hechos capítulo 15. Dice, entonces ya entendimos que estamos sujetos a la ley del amor, ¿cierto? Y que por el amor a mi hermano débil, yo voy a hacer muchas cosas. Entonces, los gentiles que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, mira lo que dice aquí, bien haréis, punto, ¿qué sigue? Pasadla bien. O sea, esa conclusión me gusta mucho. Es como, haga todo eso y después pásela bien, pásela chévere, gócese de la comunión de los hermanos, ¿sí? Disfrute de que así como usted viene sediento de Dios, con ganas de conocer a Dios porque ama a Dios, hay otros que también vienen igual, con sed de Dios, con amor a Dios, y ustedes los dos se van a unir, dos personas que aman a Dios, que tienen sed de Dios. Qué mejor amistad, qué mejor comunión. No diferente a que se tenga que aguantar a otros familiares o amigos que no son creyentes, y uno tiene que aguantarse lo que hablan, las groserías, los chistes de doble sentido, la blasfemia a Dios, etcétera, etcétera. No, con los que usted está aquí comparte algo en común, y es que todos también aman a Dios, y ahora no todos, ¿no? Pero por lo menos la mayoría aman a Dios y quieren servirlo, rendirse a Él, quieren orar, quieren cantar, quieren aprender, así como usted. Qué bendición, ¿no? Pero si nos dejamos enredar por las diferencias culturales, porque usted es nuevo y si yo me quiero creer el más grande, entonces no la voy a pasar bien. Todo lo contrario, la va a pasar mal. Entonces la iglesia es, ay, no, qué pereza, otra vez ver al hermano, es que me dijo, me hizo. No, estamos sujetos a la ley del amor, a negarnos a nosotros mismos por el amor al hermano, y la pasemos bien. Yo le doy muchas gracias a Dios, iglesia, porque el Señor nos ha bendecido mucho y hemos tenido unos tiempos de bastante agrado como iglesia. ¿Sí o no? Ayer, ¿cómo la pasaron las mujeres? ¿Cuántas? Hubo bastantes damas, ¿no? 30 y faltaron todavía, ¿no? Bien, mi hermana. Entonces fue un tiempo agradable, no precisamente porque estaban jugando a destapar el regalo, ni porque se estaban tomando foticos, porque comparten lo más importante y lo más personal que uno tiene en su vida, que es lo que hay más profundo de su corazón, que es lo que dirige su vida, que es Dios. Y en eso hay gozo y en eso la pasan bien. Pero cuando hay pecado, cuando hay carnalidad, cuando no se guía por el Espíritu, pues van a haber problemas. Cuando hay orgullo. En cambio, el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso, que nos ha regalado tiempos hermosos como iglesia. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sí que es agradable. Por eso también Dios habla de hacerle bien primero a la familia de la fe. Porque es que la familia de la fe se convierte incluso en la familia más cercana de uno. ¿Se ve usted con su mamá, con su papá, su hermano, sus tíos, sus primos, todos los domingos, todos los miércoles, los sábados? No. Quisiera uno, sería el anhelo más grande de uno, que aquí estuviera mi mamá, mi hermano. Y yo sé que también su familia, ¿o no?
Pero bueno, el Señor en sus tiempos lo hará. Uy, no sé, perdón. Bueno, vamos a retomar. Ya, deje de llorar ahí. De tan niña, los hombres no lloran. Decía, debemos terminar el capítulo 15 porque ya hablé de la mayoría y de hoy en 8 no vamos a poder. En una hora vamos a tener muy poco tema en sí y vamos a empezar unos nuevos temas si Dios lo permite ahorita en esta tiempo de Navidad y demás. Entonces vamos a terminarlo. Entonces volvamos a Hechos, capítulo 15. Versículo 22 dice, entonces, recordemos que esto es una carta, ¿no? Se le va a enviar una carta a todas las iglesias para que empiecen a entender lo que discutieron por mucho tiempo líderes religiosos, apóstoles, para que nosotros no tengamos que ponernos otra vez a discutir cosas que ya fueron discutidas. ¿Sí vamos a entender? Porque a veces uno se mete y nos pasó con un hermano que uno otra vez a hablar, ¿será que sí la ley, que las fiestas, que los sábados, que bla, 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 bla? Y a discutir cosas que ya fueron discutidas, que ya fueron decididas. Nosotros tenemos que ir a la decisión, ya ellos lo hicieron por nosotros hace 2000 años, gracias a Dios, vamos a la decisión. Entonces vamos a la carta a ver cuál fue la decisión. Entonces versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, ¿sí? Entonces vamos a enviar varios hombres, estaban en Jerusalén, los vamos a enviar a Antioquía. Entonces habla de unos hombres, de a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces nos habla de estos dos hombres. De este Judas no se menciona mucho en la palabra, ¿sí? Solamente se menciona que era profeta, más adelante lo dice, enseñaba, pero de Silas sí se menciona, ¿cierto? Sí lo han escuchado. Silas era uno de los que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, fue uno de los que estuvo encarcelado en Filipos con Pablo, y a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos. Yo le compartí a mi esposa eso ayer. A veces uno tiene que dar la milla extra en el evangelio, en el ministerio, y a veces pueda que le dé a usted la medianoche estudiando, ¿sí? Y yo le decía a mi esposa, amor, a veces nosotros nos quejamos tanto, ¿sí? Yo le decía, estaba preparando yo el sermón y eran las 12 cuando leí esto, y yo decía, hace 2000 años habían unos hombres que estaban en la cárcel cantándole himnos a Dios. Hoy yo estoy aprendiendo la palabra y estoy desde la comodidad de mi casa. Ellos estaban en la cárcel, alejados de sus familias, incómodos, con frío, etcétera. Y a veces nosotros tenemos que hacer algo para Dios y ay no, es tan duro, es tan difícil, mire la hora que es. Y como que todo es una carga, todo es tan duro, y Dios no quiere que seamos así. Ellos en la cárcel, alejados de todo, estaban cantando himnos gozosos. Así que si un día usted tiene que padecer algún tipo de trasnocho, de dolor, algo así, por servir al Señor, no se queje, cante himnos y agradézcale que usted antes está siendo partícipe de predicar el evangelio. Que por favor, ¿qué es el evangelio? Dice la palabra, cuán bellos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Esos pies son hermosos. Si usted los dirige y si usted se esfuerza con sus pies a caminar y hacer algo para Dios, usted está predicando la cura del pecado, lo más importante que este mundo puede recibir, el evangelio. Así que anímese y animémonos.
Entonces, este era Silas, versículo 23. Entonces, enviaron de Jerusalén a Antioquía, ¿a quién? A Pablo, a Bernabé, a Barsabás y a Silas, 4 hombres, y escribir por conducto de ellos. Entonces va a empezar a narrar, algunas cosas ya las vimos. Dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de entre nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor. Recuerde cuando Pablo pensaban que estaba muerto de la pedrada que le dieron. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron ¿qué? La carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí interesante, la ley trae condenación, la gracia trae, según este versículo, consolación, consuelo, esperanza, ánimo. Es muy hermoso lo que el Señor hace. Versículo 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a ver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Entonces Silas dijo: sabe que yo me quedo acá con los hermanos de Antioquía, les voy a compartir la palabra, etcétera, y se quedó allí. Y Pablo y Bernabé, ¿qué pasó? Continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ahora, el bonus extra de la enseñanza. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo le pareció bien. No le pareció bien llevar consigo al que se había ¿qué? Apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Entonces, acabamos de salir de un conflicto a pasar a otro. Pero este no es un conflicto como el conflicto del Concilio de Jerusalén, porque el Concilio de Jerusalén, ¿de qué estaba tratando? De la salvación. Aquí no dice, aquí es diferente el conflicto. Es un conflicto más personal, es un conflicto más práctico, ¿sí? Aquí no dice que tuvieron tal discusión y dijeron: vamos a llevarlo a Jerusalén, vamos a hablar con los apóstoles y con los ancianos. No, sino era algo menor. No era de doctrina. Cuando es de doctrina, sí es importante. Cuando es algo práctico, se puede manejar, ¿sí? Resulta que en Hechos capítulo 13, versículo 13, nos habla de Juan Marcos. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿qué dice? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos está hablando. No sabemos por qué razón, la Biblia no dice específicamente por qué razón Juan Marcos se apartó, pero él se apartó y no quiso continuar con ellos en el viaje misionero.
¿Y Pablo qué pensó de esto? No le gustó, vale, no, este hombre no. Y Bernabé que dijo, no, Juan Marcos, además que eran primos, la Biblia nos habla de que eran primos. Entonces pues había un tema también familiar ahí. Entonces lo que dijeron, ¿sabe qué? Pues más bien yo me voy aparte con Juan Marcos y usted, Pablo, váyase con Silas, ¿sí? Tuvieron una discusión, pero lograron resolverla y continuar sirviendo a Dios. A veces nosotros como iglesia podemos tener ciertos conflictos, ciertas diferencias que no son doctrinales, sino que son más bien prácticas. Es que yo quería, un ejemplo, voy a inventarme algo. Ayer en la reunión de damas, no, es que yo quería la decoración dorada y blanco. No, yo quería la decoración rosada y gris. No, yo quería. Entonces como que hay cierto roce, pero pues no es algo doctrinal, es algo trivial. Entonces como que, bueno, está bien, ¿sabe qué? Está bien, hagámosla como usted dice, no hay problema. Y si algo yo, entonces más bien me encargo de las bebidas y no de la decoración. Algo así me refiero, que uno sanamente lo puede resolver. Sanamente lo puede resolver. Si somos espirituales, si somos carnales, le vamos a sacar que el color rosado es un color del diablo, no sé, y vamos a inventarnos unas cosas raras porque somos carnales, ¿sí? Si somos espirituales, vamos a sobrellevar ese tipo de diferencias pequeñas, como lo que sucedió acá. Y Dios va a hacer incluso esas diferencias algo mucho más grande y mejor. Y fue lo que sucedió acá. Pablo, ¿cuál era la intención inicial de ellos? Ir a visitar a los lugares que ya habían enseñado. ¿Y qué terminó pasando? Que terminaron yendo a lugares totalmente diferentes. Entonces, ¿sí ven cómo Dios obró de una manera aún mayor incluso en medio de esas pequeñas diferencias? ¿Sí me siguen? Entonces, más adelante en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Aquí Pablo va a venir a hablar de Marcos, a quien había dicho, no, sabe que con él no voy, no estoy de acuerdo, no me parece bien, pero mira ahora cómo va a terminar hablando de Marcos, de Juan Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Uy, perdón, estoy en segunda, perdón. Como que es primera, o estoy leyendo mal. Perdón, yo estaba leyendo, sí, perdón, 11. Solo Lucas está conmigo. ¿Toma a quién? A Marcos y tráele conmigo, porque ¿qué? Me es útil. Entonces al principio era no, y ahora le era útil, ¿sí? Entonces ya eventualmente, después del viaje misionero y todo lo que Dios hizo, porque es que la obra es de Dios, Pablo se dio cuenta que Marcos era útil y le era muy útil a él para la obra. Entonces ahí hubo una reconciliación y también así debe pasar con nosotros. A veces nos diferenciamos por cosas pequeñas y nos quedamos como con esa cosita ahí. La idea es reconciliarnos porque, iglesia, pasarla bien. Lo aprendimos, ¿no? Pasarla bien, pasarlo bien. Y Dios obró en gran manera. Bueno, iglesia, esto es el Concilio de Jerusalén. Espero que haya quedado claro. Y nos llevamos muchas lecciones. La hermana Lucero ya entendió lo de estrangulado. Es molestando. Entonces aprendimos muchas cosas, iglesia, pero aprendimos que no estamos sujetos a la ley, gracias a Dios. Ya no tenemos que hacer cosas de la ley. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, creyendo en la obra de Jesús, que Jesús vino, siendo Dios, se humanó, murió en la cruz por perdonar sus pecados y mis pecados, para que todo aquel que mire a esa cruz y crea en Jesús sea salvo, sea perdonado, sea limpiado y disfrute de una herencia inconmovible, inmarchitable, inmarcesible, como dice la palabra. Así que si usted de pronto hoy no conoce a Dios, le invito a que lo conozca. Él lo amó en la cruz, lo amó mucho, así como me amó y nos amó a todos nosotros.
Y Él lo hizo en la cruz para que usted vea eso que Él hizo por usted y usted se acerque a Él con un corazón genuino, con un corazón arrepentido, reconociendo sus pecados y pidiéndole a ese Cristo que no quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día, que lo perdone y que le dé una vida eterna y que lo haga parte de su reino y lo haga heredero de cosas preciosas que vienen después de esta vida. Esa es la invitación. Dice la palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No, nosotros echamos fuera a mucha gente, la juzgamos, la excluimos, Dios no. Solamente quiere hombres que tengan un corazón arrepentido, humillado y que vayan delante de Él y Dios les recibe. No somos salvos por las obras, sino por la fe. Pero eso no quiere decir que entonces no tengamos que hacer nada, porque si bien no estamos sujetos a las obras de la ley, estamos sujetos a la ley de Cristo o la ley del amor, como lo aprendíamos hoy. Y que hay cosas que debemos aprender a hacer como creyentes para no ser tropiezo, para demostrar el amor. Debo aprender a negarme en cierta parte para mantener la unidad y pasarla bien, es lo que Dios quiere, y pasarla bien. Si hay diferencias, solucionarlas como hombres espirituales. Oremos, iglesia. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, por tu preciosa palabra, que es fuente de riqueza inagotable, Señor. Realmente, tal vez hemos leído varias veces este capítulo, pero lo volvemos a leer, Señor, y nuevamente descubrimos y escuchamos nuevamente tu voz, afirmando, exhortando, animando, enseñando, Señor. Y te damos la honra, la alabanza, la gloria, Señor, pidiéndote, Señor, que tu palabra sea viva siempre en nuestros corazones, Señor, y la podamos aplicar, Padre. Agradeciéndote, Señor, porque este Concilio de Jerusalén nos dejó una lección grande, Señor, que muestra solamente que definitivamente tú lo eres todo, Señor. Nosotros no somos nada ni lo que podamos hacer. Todo se trata de ti y todo fue creado por medio de ti y para ti, y a ti es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y te quiero poner en tus manos a estas personas que vienen por primera vez a la iglesia, Señor. Tú los has traído con un propósito, Señor, no porque sí, Señor, sino porque quisiste que ellos escuchasen tu palabra, Señor, y fuesen expuestos a un mensaje de salvación, de gracia, de amor. Por ello te pido, Señor, para que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de juicio y de justicia, y puedan rendirse a ti, Señor, puedan rendir su corazón, Señor, puedan reconocerte a ti, el único y verdadero Dios, sobre todos los dioses falsos, Señor, que hay en este mundo, que no son nada. Solamente hay un único Dios y un Padre y un camino, Jesús. Por eso te pido para que escuchen tu palabra, la entiendan, Señor, se conviertan a ti, Señor, sean herederos, Señor, junto con nosotros, Padre, de las grandes bendiciones, Señor, que vienen, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. Y todo lo que tú haces, Señor, es bueno, Señor. Bendecimos tu nombre y lo alabamos en Jesús, tu Hijo. Amén.